Bueno, buenas noches. Vamos a dar continuidad a la actividad 1, la parte individual de la guía número 4, que es el control de lectura del libro Ingeniería de Software. Para hacerlo más específico, los capítulos 15 y 16 que hablan de pruebas. Mi nombre es Juan Carlos Monsalve. Bueno, básicamente les quiero contar como a modo de resumen del libro, que es una información muy útil, y por eso voy a hablar un poco rápido para poder abarcar todas las ideas que pude capturar de la lectura. Y es, primero, las prioridades y cuáles son las ideas de las pruebas de software. La idea es probar que un software no tiene errores, que realiza las funciones para las cuales fue construido, que cumple con los requisitos iniciales, que se supone que hace lo que debe realizar. Las pruebas de software son la ejecución de programas, de otros programas también diseñados, con el objetivo de detectar fallas y defectos en el código o en su funcionamiento, y es importante que el cliente se vincule con las pruebas para que se pueda garantizar o pueda él tener la tranquilidad de la garantía de la calidad del software que se le está entregando. Se han generado la necesidad de convertir a las pruebas en pruebas automáticas, fáciles de mantener, vinculadas al desarrollo, lo que las hace robustas y efectivas. ¿Qué principios tienen las pruebas de software? Las pruebas de software como tal son un proceso, deben tener un inicio, una ejecución, una verificación y un cierre. Yo lo llamo es un proceso. Una recomendación y un principio, como lo bien dice, es que el programador no valide su propio código. Aún mismo la organización que está haciendo el desarrollo, ideal es que sean terceros y personas con la suficiente experiencia en el tema de pruebas. Realizar pruebas o test muy profundos con el total profesionalismo. Los tests deben incluir entradas inválidas inesperadas, debe intentarse desarrollar el contexto extremo del software en donde va a estar funcionando. Obviamente es un principio, es evitar que el programa no haga lo que no se espera, lo contrario a lo que ya hemos dicho. Y las pruebas forman parte de los activos. Dentro del ciclo de vida del software, esto debe ser muy importante, no demeritar las pruebas como tales. Las pruebas de software se pueden hacer teniendo en cuenta las estadísticas de pruebas anteriores o de situaciones similares, con el fin de poder garantizar o tener una herramienta para poder garantizar mejor aún el desarrollo de las pruebas. Y obviamente la probabilidad de encontrar errores es proporcional al número de la cantidad de experiencia o el que haya en el equipo de que hagan los tests. El testing construye la tarea creativa y desafiante. Debe imaginarse en escenarios y situaciones extremas para poder validar la calidad del software. Hay dos tipos de pruebas, caja negra y caja blanca. La caja negra se realiza a partir o con el foco de los datos de entrada. Por eso también se le llama conducido por datos. Y la caja blanca es el método que se prioriza y está enfocado en la estructura y en la lógica del software. Parte de las estrategias es el número de veces que se deben hacer las modificaciones, y la cantidad de errores presentados en las pruebas son la funcionalidad al momento de realizarlas. Los cambios causan fallas en los tests o directamente o no compilan. Es importante no generar situaciones, sino simplemente enfocarse y tener claro qué es lo que se quiere y cuál es el objetivo de la prueba. Parte de las estrategias hay una que se llama top down, que es del nivel superior, del nivel top al nivel inferior. La desventaja es que esto puede tomar un poco de tiempo. Y el bottom up es lo contrario, del nivel inferior al nivel superior. ¿Qué tácticas hay a la hora de hacer las pruebas de software? Es tener claro qué es lo que se quiere hacer. Entonces, tener primero el objetivo antes, es tener descrito qué es lo que se desea probar. Usar interfaces públicas para que se puedan tener accesos a las partes no visibles o recursos privados, pues dentro de las medidas que sean posibles, para poder tener todos los conductos o poder probar todo el flujo que desarrolla el software. Como lo mencionábamos antes, tener clara la intención de qué es lo que se quiere, qué parte se quiere, hasta dónde se quiere hacer las pruebas. Y obviamente una táctica es no realizar modificaciones del código bajo el ambiente de pruebas.
Lo importante es que si se van a hacer varias pruebas, estas pruebas sean independientes, sean separadas, no se solapen. Es importante, pues obviamente, como lo hemos mencionado y puede ser obvio, pero es muy claro que una cosa es el software o el código que se está probando y otra cosa es el código que está en producción. Lo ideal es que no deberían estar en vivo ambos juntos los dos, sino que básicamente se esté probando, se pare la producción y se haga, obviamente en la medida que fuera posible, pero uno no prueba sobre la producción, creo que es lo más importante. El solapamiento de las pruebas o de los test, de lo que ya hablamos, y minimizar el código no probado nos va a ayudar a garantizar que en conjunto resulten favorables las pruebas a realizar. Es importante, como lo hemos mencionado nuevamente, que la lógica de las pruebas del código sea diferente a la lógica puesta en producción. No estoy hablando de la lógica del desarrollo, sino el código en sí en producción, la puesta en funcionamiento. Hay que probar algo que se llama las incumbencias por separado para facilitar el aislamiento de errores. No mezclar los errores, tener claros de qué parte del proceso pertenecen a cada uno y así analizar sus posibles causas. Hay que balancear el esfuerzo de la prueba en relación con el desarrollo. Clave del cambio es la forma de trabajo. Es la evolución de la forma tradicional de probar el software a la manera moderna. ¿Qué quiere decir eso? Una manera moderna de realizar realizar pruebas de software es la automatización, pues para facilitar la ejecución repetitiva, por ejemplo, de realizar inputs o entradas inesperadas ante el software para ver cómo reacciona y si está haciendo el soporte, o realizar, por ejemplo, pruebas de carga, teniendo en cuenta también los criterios de diseño tanto de la interfaz como de las partes, no de cara al cliente, sino de la cara a las partes administrativas. Los obstáculos para automatizar las pruebas en una organización muchas veces son recursos debido al recurso humano. Por ejemplo, la actitud de los programadores. Lo ideal es que la actitud de los programadores sea en pro a desarrollar pruebas proactivamente y no reactivamente. Uno, eso, y otro, que sean abiertos a que reciban más tareas con respecto a realizar las pruebas dentro de su propio código o el código de terceros. Oposición al cambio y al temor, obviamente al aprendizaje de hacer cosas nuevas, eso es típico en cualquier, no solo en los procesos de software, sino en toda la condición humana, es una enfermedad. Y la excusa es que siempre el código cambia, entonces ¿para qué hacer pruebas? Es un tema netamente de actitud. El modelo de trabajo compartido, colaborativo, es un esquema que consiste en un grupo de desarrollo, donde se escriben códigos desde sus respectivas estaciones. Por aparte e independientemente agregamos nosotros. Esto nos va a ayudar a la probabilidad de que tenga éxito la prueba, no una persona en conjunto, un conjunto de personas ahí encerradas haciendo el código, sino cada una desde su estación de trabajo, su casa, desde su país, puedan hacer el desarrollo del software. Para la realización de cualquier tarea es importante en el ejercicio de planificación para llevarlas adelante, sin omitir y hacerlo de manera ordenada y controlada. Las pruebas de software son uno de los ingredientes que le ayudan al ciclo de vida para garantizar la calidad del producto que se está generando. Debemos contemplar lo siguiente: tener el recurso humano suficiente. En la medida que nosotros le demos prioridad y le demos importancia a esta fase, el recurso humano va a ser importante. La infraestructura, tanto el software y el hardware, poder contar con ella a la hora de hacer la prueba. La estrategia de diseño es tener en cuenta lo que hablábamos antes, tanto en el diseño como en la ejecución de las pruebas, tener claro qué es lo que se quiere, para dónde se va, qué módulo, qué pueda probar hoy, qué va a probar mañana. Fijando las prioridades, parte de lo que hablábamos, y los objetivos que igualmente ya los habíamos mencionado. También debemos contemplar las acciones que se deben tomar ante las fallas detectadas de manera inmediata o dentro de los procedimientos y los estándares para poder identificar los reportes y la elaboración respectiva de los informes. Ya lo mencionábamos, los informes. Lo mencionamos en el pasado y también lo mencionamos, dado que las pruebas de software es un proceso que hace parte del ciclo de vida del software mismo. Hay que tener un criterio para saber en cuándo empiezo, en qué momento empiezo y en qué momento estaría finalizando.
Obviamente todo hace parte de un proyecto, hay que tener en cuenta la coordinación de las áreas en el momento que uno tenga que hacer modificaciones, los reportes, parar el software en producción o volverlo a montar. Ese tipo de circunstancias o ese tipo de logística más bien se debe tener en cuenta. Las estadísticas que se recopilan y la asignación de los roles de las funciones de los recursos humanos que se estarían ejecutando dentro del proceso o durante la fase de la tarea de la asignación de roles. ¿Hasta cuándo probar? El objetivo es contar con la mayor cantidad y tipo de pruebas, en especial las automatizadas. Entre las pruebas automatizadas hay dos tipos: pruebas unitarias y componentes, perdón, hay más tipos, unitarias y componentes, funcionalidades sin interfaz de usuario y obviamente con la interfaz de usuario. Si en alguna circunstancia no se puede contar con pruebas automatizadas, se tienen en cuenta estos recursos: pruebas de uso, orientadas a la utilización de las aplicaciones, extraploratorias, pruebas que no fallarán y tareas únicas y de fácil ejecución. Pues porque parte de la automatización es que se encargan de las de difícil ejecución. El proceso de software, en conclusión, es la realización de las pruebas de software. Es un proyecto de desarrollo, parte del proyecto de desarrollo, que se debe constituir en una fuente de aseguramiento, de reaseguramiento, lo dice el libro, en el que el proyecto evoluciona de una manera estable. En la medida que va probando, va evolucionando el código y obviamente se va garantizando. Por eso es importante tener un orden, que estén diseñadas, que estén incluidas y ejecutarlas de manera temprana dentro del ciclo de vida del software. Bueno, sin más por el momento, nuevamente muchas gracias y aprecio la oportunidad. Nuevamente muchas gracias.